Se me pidió comentar cómo mejorar la defensa del Estado en arbitrajes de contratación pública. Y minutos antes de entrar a la charla, me quedé pensando que qué difícil tema. ¿Cómo mejoramos la defensa del Estado en arbitrajes de contratación pública? Qué difícil. Qué difícil porque el Estado no es que pierde los arbitrajes. Antes los perdía tal vez por desconocimiento, pero qué difícil la tiene el Estado porque enfrente tiene equipos legales muy sólidos, con recursos suficientes para contratar expertos, peritos, peritos internacionales, para promover su caso de una mejor manera, mucho más persuasiva y con una mejor em, asesoría legal y técnica. Qué difícil la tiene el Estado porque el Estado no tiene los mismos recursos. Este, pero veamos qué se puede hacer, porque lo mismo que pasa en Perú pasa en Costa Rica y pasa en América Latina. Me encontré una estadística vieja. Paula ahora nos dijo que el Estado ya no pierde tantos casos. Me encontré una estadística que refiere a un estudio de la Contraloría General de la República Peruana, de un estudio del año 2003 a 2013, donde señalaba ese estudio que el Estado perdía alrededor del 70% de los arbitrajes. Bueno, ahora ya no pierde el 70%, pierde el 49%, según nos dice Paula, pero sigue siendo un porcentaje interesantemente alto. ¿Y qué es qué es lo que provoca perder arbitrajes para el Estado? Son recursos públicos que se pierden. Son recursos públicos cuantiosos normalmente, sumamente cuantiosos, que van a entidades privadas o a particulares, porque así lo señalan los árbitros y probablemente porque esos particulares han tenido toda la razón, así acreditada en el laudo arbitral. Bueno, existe también en Perú, según lo que pude investigar, una procuraduría especializada en arbitrajes, pero la, no es el ente rector que lleva todos los arbitrajes de todos los casos, ¿verdad? Sino que ustedes lo tienen por región y por institución. En Costa Rica, bueno, somos un país mucho más pequeño, muy pequeño en relación a Perú. Entonces tenemos una Procuraduría General de la República que lleva todos los arbitrajes no, perdón, que lleva los arbitrajes del Poder Ejecutivo. Las instituciones autónomas con sus equipos legales son los que llevan los arbitrajes. Entonces pasa un poco lo mismo. La Procuraduría, mucho más tecnificada y con un poco más de recursos, lleva de mejor manera los casos. Los abogados de instituciones públicas, más acostumbrados al litigio judicial, no lo hacen de la misma manera y no entienden, a pesar de 25 años de arbitraje, no entienden cómo funciona el arbitraje. Y eso es parte del problema de la defensa del Estado. Los procuradores tienen que entender de arbitraje, tienen que entender cómo es, pero también tienen que entender la psicología y sociología de los árbitros, de los centros de arbitraje, de los abogados involucrados en esta dinámica, porque es una dinámica muy distinta a la dinámica judicial. Si asistimos al arbitraje pensando en que va a ser de alguna manera similar a la dinámica de los procesos judiciales, entramos perdiendo, entramos mal. Y bueno, ¿y por qué es necesario mejorar la defensa del Estado? Por algo muy simple, el Estado somos todos nosotros, todos los que de una u otra manera contribuimos con el pago de impuestos, con el aporte de nuestro trabajo, finalmente a impulsar el desarrollo del país. Y los fondos públicos, lo sabemos todos, son escasos, nunca alcanzan. Creo que los fondos privados también, porque nunca hay plata para todo. Los fondos son escasos y hay que utilizarlos, sobre todo los fondos públicos, con criterios de eficiencia, de eficacia, pero también con criterios de transparencia y anticorrupción, procurando alcanzar el fin público para el cual esos fondos están destinados. Y estos valores, estos principios son fundamentales en el quehacer del Estado. Nosotros, como abogados de contratistas, siempre vemos al procurador como nuestro enemigo.
es el amigo en el café, en el receso, pero es nuestro enemigo permanente. Pero bueno, eso es porque estamos en un proceso adversarial. Pero lo cierto es que el procurador representa, y así tenemos que entenderlo todos, el procurador representa el interés público, es decir, representa la defensa de los ciudadanos, la defensa de los fondos públicos. Y claramente todos necesitamos que esa defensa sea ejercida con un rigor profesional de alto nivel, con conocimiento técnico, con conocimiento jurídico especializado, sofisticado, y especialmente en contrataciones de obra pública. También requerimos procuradores que entiendan a profundidad cómo es que se planifican las obras públicas y cómo es la ejecución de las obras de infraestructura, que entiendan esa dinámica, porque si no lo hacen, no entienden realmente el planteamiento del caso que tienen que hacerle a los árbitros. No, lo hacen mal, se equivocan, tienen deficiencias técnicas simplemente a la hora de exponer su caso, porque requiere un alto nivel de complejidad y tecnicismo que no adquirimos los abogados en las escuelas de derecho. Requiere un conocimiento adicional que hay que ir formando en la práctica. Entonces, eso es, digamos, me parece a mí que es el factor fundamental, una inversión del Estado en la capacitación especializada y sofisticada de sus procuradores. ¿Qué retos encuentra el Estado peruano y los estados latinoamericanos en la contratación pública? Hay muchos, pero podemos irlos enumerando. Primero, en lo siguiente, primero la falta de colaboración de las entidades hacia los procuradores. La entidad usuaria de contratante es la que maneja normalmente, bueno, es la que maneja la información de cómo se ejecutó el contrato, cómo nace, cómo se ejecutó y los problemas que se dieron durante la vida del contrato. Y bueno, resulta que normalmente ese funcionario de la entidad o esa entidad no le brinda toda la información al procurador vamos a ver, toda la información en la calidad y con el rigor para que el procurador la pueda procesar y plantear una buena teoría de caso y ejercer una adecuada defensa. Me decían procuradores de Costa Rica que ellos a veces recibían las carpetas del contrato, aquí lo llamamos AMPOS, esas carpetotas grandes, ¿verdad? Llenas de documentos y simplemente recibían una caja o cajas de documentos y dice, sí, ahí está ordenado cronológicamente, sí, pero como decía el procurador, ¿y quién me lo va a procesar? No tengo recursos, no tengo 10 asistentes o 20 asistentes para que me procesen esa información y tengo que contestar la demanda en un plazo determinado. ¿Cómo hacemos para que la entidad, que es la que contrata, le provea el auxilio necesario al procurador para plantear el caso? Eso es fundamental. Muchas entidades, y por lo menos en Costa Rica, se esconden del procurador porque saben que metieron las patas, saben que se equivocaron y se esconden a la hora de proveer la información y la ayuda. Y eso hay que evitarlo. Y eso se tiene que regular y se tiene que sancionar esa mala conducta. También hemos detectado problemas de debida diligencia a la hora de ejecutar el contrato, donde no se toman las previsiones necesarias para asegurar, por ejemplo, en contratos con cláusulas de caducidad para presentar el arbitraje, no se toman los debidos recaudos, los debidos cuidados y se pierde el plazo para presentar el arbitraje o cuando se presenta el arbitraje ya simplemente operó la cláusula de caducidad y eso genera perjuicio para el Estado porque tiene un caso que no nació, ¿verdad? Que nació muerto. Otro problema que detectamos en varios países latinoamericanos es el gran reto que le lleva a las entidades públicas designar un árbitro. Em, so- no tienen la realidad peruana, ¿verdad? Donde prácticamente todo va a arbitraje. Son más los asuntos que van al Poder Judicial, a la vía contencioso administrativa. Entonces están como acostumbrados al juez invisible.
presentan la demanda y será el Poder Judicial el que asigne un juez. Y bueno, ya, ¿verdad? No me toca a mí escoger. En arbitraje tenemos el gran derecho de escoger el árbitro. Y escoger un árbitro significa, y todos lo sabemos, la persona que entienda mejor del tema al cual yo voy a llevarle, que entienda derecho de fondo, derecho del contrato que le estoy llevando y que tenga el conocimiento experto para emitir una adecuada resolución. Bueno, eso requiere de las procuradores también conocer a los árbitros, pero conocerlos realmente. No basta con un registro, no basta con la presentación del currículum en un registro o en una lista. Eso ayuda, pero hay que ir más allá, hay que ir a hablar con el árbitro, hay que interrogarlo, hay que entrevistarse con él bajo las reglas éticas que ya existen internacionalmente, pero hay que conocer a la persona del árbitro y hay que hacer una investigación de esa persona y de sus vínculos también, por si tiene conflictos de interés que tal vez no revele y que de pronto aparezcan. El mundo es muy pequeño, la información está ahí y eso lo hacemos en los despachos de abogados y los procuradores deberían aprender a hacerlo también. Lo otro es la falta de conocimiento en la aplicación de la normativa especializada. Ahora observo en la nueva ley de contratación pública peruana la incorporación ya del rango legal de los contratos estandarizados de construcción, como el NEC o el FIDIC, por ejemplo. Bueno, solo piénsese en el conocimiento especializado que requiere un procurador para entender estos contratos y para saber su dinámica y su aplicación. No, no son iguales, son parecidos, pero no son iguales. Esto requiere conocimiento especializado, formación casi que permanente y constante. Si hay algo que caracteriza a Perú en el mundo, en América Latina sobre todo, es la cantidad de eventos de formación que tienen ustedes en contratos NEC y en contratos FIDIC. Y todos los días aprendemos algo distinto, algo diferente, porque no son fáciles no es cualquier tipo de contrato, es lo que quiero decir. Son contratos especializados. Entonces, requiere procuradores también especializados. La estabilidad del marco legal es el otro gran reto. No podemos tener procuradores bien formados y que funcionen bien con un marco legal que está cambiando constantemente. Directrices por un lado, la normativa que dice una cosa, los vacíos normativos que se cubren con interpretaciones que luego se cambian y entonces hay una interpretación uno y la interpretación 2 y la interpretación 3. Todo eso crea un marco de incertidumbre y una mala gestión de los procuradores. Lo otro también, virtud y defecto, la masificación del arbitraje, que sí es una virtud que tiene Perú, pero también es un defecto. ¿Por qué? Hay que atender una cantidad descomunal de procesos y atender una cantidad descomunal de procesos requiere una cantidad descomunal de procuradores, de asistentes de procurador, de personal de apoyo, de recursos para peritos, para técnicos, para especialistas. Entonces, si queremos que eso funcione bien, también tenemos que dar los recursos necesarios para que puedan funcionar ahí. Si no, es desbalanceado. Y lo digo yo que soy abogado de contratistas y que me enfrento a los procuradores, pero es que si no tenemos un rival enfrente adecuado, a veces tenemos situaciones donde simplemente dificultan los arbitrajes y los atrasan y los enredan y hacen mal el trabajo. No debería ser. Em, pero ¿qué podemos hacer? O sea, vamos a ver, la pregunta del millón con la cual me trajeron a esta conferencia. ¿Qué se puede hacer para mejorar la defensa jurídica del Estado? Yo creo, honestamente, que hay procuradores muy buenos, procuradurías muy buenas, bien formadas, pero esa no es la generalidad y por lo tanto debería dotarse a los procuradores en general de conocimientos especializados. Tenemos que especializarlos, tenemos que darles todos los recursos necesarios para que ejerzan adecuadamente su función.
Y me refiero, por ejemplo, a los procuradores en obra pública. Si queremos procuradores que sepan defender al Estado en proyectos de infraestructura, tienen que saber de derecho a construcción, tienen que entender qué es disrupción, qué es pérdida de productividad, qué son demoras concurrentes y otra serie de conceptos que no se ven realmente en las universidades, sobre lo cual también requieren estudios normalmente a nivel de posgrado. Si quieren aplicar esos conceptos del derecho de construcción a un modelo NEC o un modelo FIDIC, también requeremos que sean especialistas en ese tipo de contratos. Y por lo tanto, para formar especialistas hay que dar recursos y crear una carrera dentro de las procuradurías, una carrera profesional dentro de las procuradurías que les permita ir especializándose y tener cursos acreditados, reconocidos, para que ejerza mejor su función. Lo otro es establecer normativa sobre todo de derecho administrativo sancionador, a las entidades usuarias de la Procuraduría y que no colaboran con la misión de la Procuraduría para establecer una estrategia de defensa sólida de su caso. Es igual que el abogado y el cliente. Si el cliente no me da la información necesaria como abogado, no le voy a hacer un buen trabajo porque no tengo información o no la tengo en cantidad y calidad suficiente. Lo mismo ocupa la Procuraduría. Si el funcionario público que debe cumplir con ese deber no lo cumple, pues tiene que ser sancionado. Y lo otro es la comprensión, y no sé, eso sí, cómo hacerlo, que los procuradores públicos entiendan la dinámica sociológica del arbitraje, cómo operan los centros de arbitraje, cómo operan los grupos, la comunidad arbitral, qué es lo que pensamos, a qué le damos relevancia en un caso, qué aspectos formales que a veces en derecho público son relevantes, realmente los árbitros no le damos esa relevancia o esa trascendencia porque en el fondo es una formalidad y no afecta el fondo del caso. Em, y luego también el récord del árbitro. ¿Qué es lo que ese árbitro ha laudado? ¿Cuáles son los criterios de ese árbitro? ¿Cuáles son los casos principales que ha llevado? ¿Cómo se ha comportado con sus compañeros de tribunal? ¿Es un árbitro em, conciliador o es un árbitro que le gusta lucirse frente a la audiencia? En fin, toda esa dinámica del procedimiento arbitral tiene que ser conocida y manejada por los procuradores. Dejo hasta acá mi exposición y después desarrollaría unas conclusiones. Bien, gracias. No, concuerdo con la visión de Ricardo del objetivo de promover la cultura de prevención de conflictos. Eso es digno de destacar en esa legislación, en esta nueva legislación. Ojalá se pueda bueno, como todo cambio cultural, se pueda ir formando a la gente en esa nueva cultura. Igual la cultura de mediación. Acá nos ha costado mucho, pero bueno, la mediación ha ido cobrando poco a poco un poco de salud. Pero es un cambio cultural y los cambios culturales cuestan. Somos por naturaleza seres humanos y por lo tanto no nos gusta tener enfrente a alguien que diga que no. Y a partir de que alguien diga que no o que entendamos que dijo que no, nace el conflicto, nace una posición adversarial. ¿Qué ocupamos de las procuradurías? Pienso que lo mismo que con los grandes despachos de abogados. Las procuradurías, para que funcionen bien, tienen que ser equipos humanos realmente especializados en las materias de fondo de los diferentes tipos de contratos que tratan, especializados también en arbitraje, pero con una carrera profesional que exija, para permanecer en el cargo, formación permanente, cursos acreditados, pero cursos verdaderamente acreditados de primer nivel con estándares verificables, de tal manera que entonces tengamos recursos humanos muy buenos, muy sólidos, que permitan ejercer de la mejor manera la defensa del Estado. Pero ojo, no solo me refiero a la defensa adversarial, el pleito, el litigio, el arbitraje. No, es que una buena procuraduría
con gente bien formada, puede formar también a los funcionarios de las entidades encargadas de velar por la buena ejecución contractual. Es que el conocimiento se transmite y cuando la gente está bien formada, transmite conocimiento. Y eso es lo que hay que iniciar en nuestros países. Transmitir conocimiento sólido y especializado, porque así también el funcionario entiende que tiene el poder de hacer las cosas y a veces no esconderse y dejar que el problema siga y como dicen aquí algunos, que se patee la bola para adelante y que le toque a otro o que le toque al próximo gobierno comerse la bronca, que es pagar al contratista, porque simplemente yo de funcionario me voy y le dejo el problema a otro. Eso hay que evitarlo y eso se evita con conocimiento, con formación. Y luego las procuradurías tienen que tener una gestión colegiada de revisión de casos, cómo se lleva ese caso y de una manera colegiada, con los, no por rango de jefatura, sino por conocimiento, por los mejores formados que revisen esos casos, sobre todo los casos más grandes. Perú ha tenido demandas enormes y ha perdido casos enormes. Y eso es dinero de ustedes, dinero que no se está usando en lo que se tiene que usar, a como ha ganado casos muy buenos. Pero ojo, los casos buenos, sobre todo los de CIADE, se han ganado también por tener recurso especializado de firmas internacionales y peritos internacionales. Es que se ocupa recurso bien formado. Hay que invertir en eso, hay que invertir en la gente, hay que invertir en la mejor educación posible para los procuradores, a como los abogados que defendemos al sector privado lo hacemos. Nada más, muchísimas gracias.